Para comenzar, vamos a estar leyendo en Juan capítulo 15. No vamos a leer los versículos del 1 al 17. Nosotros en la iglesia, en mi iglesia, hemos estado predicando sobre estos 17 versículos. Lo hemos hecho en las 2 semanas anteriores. No sé si alguien los habrá escuchado. Simplemente como estaba tan reciente, pues yo he tomado la idea de poder compartirlo ahora mismo a modo de introducción. ¿Cuál es la introducción a esos 3 mensajes? Bueno, pues nosotros como obreros del evangelismo tenemos una identidad, que es la de ese pámpano. Y eso es lo que vamos a explicar aquí. Dios ha cambiado nuestra identidad y Dios nos ha dado la bendición de ser ese pámpano que está aferrado a la vid. Para leer un poquito a modo de introducción, versículos 4 y 5, de donde estamos hablando, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y este es el versículo que todos recordamos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esta es una respuesta y es una obviedad espiritual. Nosotros, fuera del Evangelio de Jesucristo, no podemos hacer nada. ¿Nuestra identidad cuál es? Somos pámpanos. Y el pámpano es ese brote nuevo del cual va a salir el fruto, pero que, como brote, como rama, tiene que estar en el tronco principal de la vid. ¿Y quién es la vid? Es Cristo. Aquí en nosotros nos tenemos que aferrar absolutamente. Y además de esto, nosotros tenemos la bendición de que la soberanía del Padre, como es el labrador, es el que cuida, es el que protege y es el que además limpia, poda y cuida todas o todos los pámpanos. Luego habla estos versículos, que lo podéis leer luego más tarde, de que tenemos que permanecer en la palabra y en los mandamientos de Cristo. Y al final es permanecer en Cristo de una forma más profunda y general. Y que permaneciendo en Cristo y habiendo escuchado y recibido esa palabra del Evangelio, dice que ya nos limpia, no como ese labrador que poda y cuida para que la vid pueda dar su fruto correcto con los pámpanos, y esa labor es la que nosotros ya hemos experimentado. Jesús habla a sus discípulos, vosotros ya habéis sido limpiados o estáis limpios por la palabra. Permanecemos en Cristo y eso es lo que nos lleva a dar fruto. Luego nos habla en la segunda parte de esta metáfora que envía Jesús, esta enseñanza, en la que nos llama directamente amigos. No nos llama siervos, dice que ya somos amigos porque Cristo cuenta con nosotros, nos ha dado y nos ha mostrado cuál es su plan y nos hace, en este caso, copartícipes de ese plan, que es la evangelización del mundo. Nos habla, amigos, en el amor de Cristo, hablando de Cristo como el espejo en el cual tenemos que mirarnos. Es decir, el amor de alguien que sacrificó su vida por nosotros. Y además nos llama amigos escogidos, elegidos. Es decir, la gracia de Dios nos ha hecho también entender el Evangelio y estar juntamente con el Padre para poder hacer esta labor. Y no solamente amigos, sino amigos con respuestas. Es decir, pedid en mi nombre y yo os daré. Y esta es la gloria de Dios. ¿Qué es o a qué menciona la gloria de Dios? Versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué se glorifica Dios? Que seamos discípulos y que llevemos frutos. Para dejarnos finalmente ese último versículo 17, esto os mando que os améis unos a otros. Esto es a modo de introducción de los 3 mensajes. Si queréis un poquito más de profundidad, pues os remito a los mensajes de mi iglesia, ambos pasados, incluso el del miércoles también estuve hablando de esto, un poquito fue el contenido de estas semanas. Nosotros somos aquellos que si estamos aferrados a Cristo, vamos a llevar fruto.
Y si permanecemos y estamos en comunión con Cristo y con su palabra, es decir, con el Evangelio, vamos a tener respuesta. Y vamos a ser útiles para la evangelización y vamos a ser como esos amigos que experimentan, entienden y pueden aplicar ese amor en el campo, que es decir, dar nuestra vida, lo que somos y lo que tenemos, para que otros puedan vivir también en esta respuesta. Y que esto sea todo por y para la gloria de Dios, y por eso sabemos que Dios va a actuar. Porque Dios se va a glorificar mientras que nosotros seamos discípulos que llevamos fruto. En la introducción del mensaje de hoy, hablando del Monte del Calvario, tenemos que recordar, y aquí hay un pequeño error, es Mateo 28, del 19 al 20. Nos dice lo que ya hemos estado orando al comienzo. Yo estaré con vosotros. La bendición de Manuel, que Dios Padre estará con nosotros. Es decir, es que estando Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué más hace falta que esta bendición? Tenemos, además, en este punto que entender cuatro cosas. Primero, tenemos que deshacernos de nuestra mochila pesada. ¿Qué es esa mochila pesada? La mochila pesada, difícil, ¿de qué? De mis miedos, mis inseguridades, mis temores, lo que yo tengo, creo, hecho, mis heridas, todo lo que cargamos en nuestra mochila, tenemos que sacarlo y dejarlo. Aquí recuerdo cuando, viendo un poco en redes sociales, me encontré con un canal de una persona que es experta en hacer acampadas, en estar días caminando, acampando, recorriendo montañas, bosques. Y esta persona que me cayó muy bien cuando lo vi, explicaba y estaba haciendo una comparativa de diferentes cosas en la mochila, esto. Y claro, yo entendía en ese momento, si tú vas a estar días caminando o tienes que ir muy lejos, lo que necesitas es que tu mochila sea ligera. Si tu mochila es pesada, te vas a cansar, te vas a dañar la espalda, te vas a frustrar, va a ser difícil. Pero si tu mochila es ligera, es liviana, vas a poder hacer digamos que ese recorrido mucho más fácil. Y él explicaba la importancia de llevar lo justo y lo necesario, de buena calidad, pero que sea ligero. Y hablaba del peso. Esta mochila pesa esto, esa mochila pesa lo otro, este saco de dormir es así de ligero y luego siempre practicidad, utilidad, peso y por supuesto calidad para no romperlo y dejarlo ahí. Porque explicaba que también esto tenía que ver con la seguridad, es decir, llevar lo que sea bueno, de calidad, pero el peso. Si nosotros vivimos con este peso, vivimos con esta mochila cargada de tantas cosas, es difícil que podamos alcanzar la meta. Va a costar, va a ser difícil. Y de hecho, en algunas ocasiones hay gente que tira la mochila, pero porque se ha rendido, no se mueve más. No puedo estar con esta mochila, hasta aquí me quedo. ¿Cómo podemos hacerlo? Cambia lo grabado, la raíz y la naturaleza de tu vida. Es difícil, lo sé, pero todo lo que se ha grabado en ti, todo lo que has visto, escuchado, lo que te han dicho, lo que te han hecho, las heridas, incluso cosas que podamos llegar a pensar que son buenas, ¿no? Es que siempre se ha dicho, es que siempre he escuchado, es que se me ha enseñado, es que yo creía, es que... Fuera todo eso, la raíz de nuestra vida, cómo nosotros nos nutrimos y de dónde nos nutrimos. Y finalmente nuestra naturaleza. Esa típica frase, ¿no? Es que yo soy así. ¿No? Un defecto que tenemos o algo que nos muestra, no, es que yo soy así. Y como soy así, los demás se acomoden a mí. Pero eso no es la realidad y no es lo que tenemos que experimentar en nuestra vida. Cambia tu raíz, cambia tu esencia para que puedas tener respuestas diferentes. Tenemos que poseer la realidad de que Jesús es el Cristo. Es decir, la realidad completa, profeta, sacerdote y rey en nuestra vida. Es decir, aquel que nos lleva hacia el Padre, aquel que limpia nuestros pecados y aquel que tiene la autoridad frente a la obra y al engaño
de Satanás y luego poder experimentarlo en problemas. Una, un ejemplo, siguiendo el de antes. ¿Yo cómo puedo experimentar, ¿vale? Que una tienda de campaña o que un saco de dormir es bueno? Cuando yo voy a un lugar donde hace frío y entro dentro y siento el calor. ¿Qué ocurre? Tienes que ir al lugar, tienes que ir con frío, tienes que sentir la temperatura baja, pero luego tienes que experimentar qué bueno es este saco de dormir que me ha ayudado. ¿Cómo yo voy a experimentar realmente el poder de Dios cuando hay una exigencia? ¿Cuándo yo voy a poder experimentar la gracia de Cristo? Cuando me enfrento a algo. No es decir, Señor, mándame problemas, pero Señor, en los problemas que ya tengo, que son normales, que son cotidianos, que son comunes para todos, que son obvios dentro de nuestra condición y nuestro contexto y nuestro mundo caído en oscuridad y en muerte, Padre, yo quiero experimentar los problemas. Y cuando yo experimento la obra de Dios en general, en esos problemas es cuando yo crezco, cuando yo maduro espiritualmente y cuando yo tengo el testimonio. Por eso es el tiempo del problema una oportunidad perfecta para creer, para experimentar, para tener testimonio, para las evidencias y de esa forma crecer. Es el tiempo en el que yo tengo que renovar mi vida. Yo tengo que renovar mi pensamiento, todo lo que se ha construido, y renovarlo desde la perspectiva de mañana no soy el mismo. Porque en medio de un problema y un desastre he visto a la mano y he experimentado a Dios. Tenemos que darle las gracias a Dios por todo. Y ahí hay una respuesta en medio de toda circunstancia. Muy bien, el monte del Calvario. Todos sabemos que Jesucristo murió en lo que se denomina el monte del Calvario o el Gólgota, que se llama también el monte de la calavera, por la forma que tenía. Pero tradicionalmente se llama, ¿no? El monte del Calvario, el monte del sufrimiento, ¿no? El monte donde Jesús sufrió lo indecible por nosotros. Y es esta la esencia, es Cristo murió por mí. Es el tiempo de personalizar la palabra del Evangelio, que personalicemos este mensaje. Cristo ha muerto por mí. Y lo que Cristo hizo en esa cruz y posteriormente su resurrección de esa tumba es mi respuesta. Es esa respuesta absoluta. ¿Cuál es la respuesta? Que Jesús es el Cristo. Tenemos nosotros que experimentar esta bendición todos los días, en todo tiempo y en todo momento. Que mi condición no puede ser la misma. Es decir, mi condición no puede seguir siendo la de alguien que está como muerto en sus delitos y pecados. Mi condición es la de alguien que es libre en Cristo. Mi condición tiene que ser la de alguien que la obra de Jesucristo ha librado de estar perdido en este mundo, en esta oscuridad y en esta muerte. Que mi respuesta es una respuesta sin igual y que Dios me la ha entregado a través de ese derramamiento de sangre. Es decir, que aquello que me separaba de Dios, Jesucristo lo satisface, lo cumple y lo realiza. ¿Dónde comienza la gracia absoluta? Es una buena pregunta. ¿Dónde comienza esta gracia absoluta? Primero, esta gracia se convierte en mis respuestas. Ahora sí lo tenemos bien, Mateo 28, 19 al 20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuál es mi respuesta? Que mientras que para que vosotros podáis ir por todo el mundo predicando el Evangelio, bautizando y enseñando, necesitáis lo que dice Hechos 1:8, el poder
que va a venir del Espíritu Santo. Y con todo el mensaje, con todo el contenido, con toda la dirección, ¿qué hacemos? Hechos 1:14, nos reunimos en el aposento alto. Pero ¿dónde empieza la respuesta? Lo que Jesucristo vino a hacer y enseñar. Hechos 1:1. ¿Cuál es la respuesta? Que Dios está conmigo y que lo puede hacer y lo está por la obra de Jesucristo en la cruz. Son también las respuestas de la Iglesia. Las respuestas de la Iglesia que tienen que experimentar que pastores, ancianos, obreros, miembros, remanentes, todo tipo de miembro de iglesia, independientemente de cuál sea su función, tiene que experimentar esto, que es lo que hicieron los primeros cristianos, por así decirlo, en Hechos 2, del 1 al 47. Y ahí es donde empieza la gracia, que la iglesia puede entender y experimentar la obra y el mensaje de Jesucristo. ¿Cuál es nuestra labor? Que la iglesia entienda el mensaje del Evangelio. Aquellos que no lo entienden, vamos a ayudarles a que lo hagan. Y cada uno, conforme sus dones y sus capacidades, podrá crecer y podrá dar este mensaje del Evangelio. Después llegarán las respuestas en el campo. Hechos capítulo 3 del 1 al 12, es aquel cojo que nadie podía sanar, era imposible, pero que a través del mensaje de Jesucristo, Pedro y Juan le dicen que se levante, él anda y va a glorificar a Dios. Es aplicar esta respuesta de Jesucristo donde hay oscuridad. No, o sea, si no hay oscuridad, no hay nada, no hay obra. Pero como el mundo está lleno de esta oscuridad y de esto y esto es evidente, obviamente a nuestros ojos, ¿dónde tenemos que ir nosotros? Vamos a dar este mensaje a donde hay oscuridad. Vamos a dar este mensaje donde hay perdición, donde hay muerte, donde las personas están sufriendo. Tenemos que orar. Padre, dame ese campo y ese lugar para que yo pueda estar predicando el mensaje del Evangelio. Y luego esta idea que me gusta mucho es, vamos a dar razones para que Dios obre y responda. ¿Qué quiero decir? Vamos a hacer que Dios obre y esté activo. Es una metáfora, es una forma de hablar, ¿no? Pero es decir, Dios, no estés ahí en tu trono simplemente mirándome. Yo, a través de mi obra de evangelista, a través de mi vida de obrero, yo voy a hacer que te movilices, Padre. Yo voy a hacer que los ángeles que hablan el libro de Hebreos, que esos ángeles, esos ejércitos que están a nuestras espaldas, como vio Eliseo en Dotán, se movilicen y trabajen y hagan esa batalla espiritual. Padre, yo voy a hacer que tú tengas que estar respondiendo mis oraciones porque voy a orar y voy a orar, además, esa oración que a ti, es lo que está en tu corazón. La oración que busca el reino de Dios. La oración que busca la evangelización del mundo. La oración conforme a la palabra de Dios. Y voy a, entendedme como la forma en la que lo digo, voy a obligar a que Dios tenga que trabajar y tenga que responderme. En segundo lugar, tenemos que ser, ¿quiénes? Los obreros que cambian nuestra vida. Lo hemos mencionado un poquito antes. Hermanos, tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Lo grabado, la raíz y la naturaleza de nuestra vida. Hay que cambiar lo que somos y lo que tenemos. Dejemos lo que es útil, lo que sirve. Pasemos a aquello que realmente es necesario. Lo grabado, la raíz y la naturaleza de nuestra vida. Luego, tenemos que salir de los problemas de Génesis 3, 6 y 11. Esto es la obra de Jesucristo. Hay que salir del problema de Génesis 3, que es la separación por la rebelión contra Dios. Tenemos que salir de esta condición. Ya está solucionada en Cristo, sí, pero aún en nuestra naturaleza pecadora queda esa reminiscencia de Génesis 3 que a veces sale. ¿Y qué hacemos? Génesis 3, la rebelión del ser humano para ser como Dios. Génesis capítulo 6, la sociedad engrandeciéndose esos grandes gigantes que conquistaban, dominaban, crecían, pero que su corazón era hacer el mal. Génesis capítulo 11, el ser humano se aúna ¿para qué?
vamos a hacer una torre, vamos a crear, vamos a edificarnos nosotros de tal forma que no haga falta Dios y que podamos llegar a alcanzar a Dios, porque somos grandes y poderosos. Todo esto que es la esencia del problema espiritual del ser humano es lo que nosotros tenemos que ver en nuestra vida y tenemos que orar para que esa naturaleza que a veces queda ahí pueda sanar del todo. Que esa tendencia que nosotros tenemos hacia ello pueda ser reconducida y lo podamos alcanzar. Pero esta es la bendición. Ahora, en el campo, ¿qué tenemos que hacer? Restaurar con el Evangelio, Hechos 13, 16 y 19. Es decir, estos tres capítulos en los que se menciona esa, ese poder de adivinación, de oscuridad, de esas personas que tienen la autoridad que Satanás les da, por eso a veces hacen cosas que son grandes, como en Hechos capítulo 13, ese mago que estaba detrás del procónsul y que no le dejaba escuchar el Evangelio y que Pablo tiene que reprender para que el mensaje del Evangelio pueda llegar. Es Hechos capítulo 16, esa chica, la cual tenía un espíritu de adivinación. O Hechos capítulo 19, aquel que tenía ese problema espiritual y que nadie podía resolver. Nos encontramos muchos problemas. Pablo en Éfeso, cuando a través de la predicación del Evangelio la gente deja de comprar las figuritas de idolatría y se arma un buen lío en aquel tiempo y en aquel momento donde casi casi que mueren. ¿Por qué? Era la idolatría que había en Éfeso. Es el problema en muchos campos, en muchos lugares, pero también en la vida de las personas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como obreros? Ayudar a que la gente pueda entender lo grabado que hay en su vida, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que hay que sanar o lo que hay que quitar. Que puedan nutrirse, como hemos hablado al principio, Juan capítulo 15, nutrirse como ese pámpano que está aferrado a la vid y, no tal, y recibe los nutrientes necesarios para crecer. Y es tener una naturaleza. ¿Una naturaleza de qué? De evangelio. Una naturaleza de hijos de Dios. Una naturaleza que, cuando nos veamos comprometidos por algo, salga lo que hay dentro. ¿Qué es lo que hay dentro? Eso lo vemos en los problemas y los momentos de exigencia. Ayudemos a la gente a salir de Génesis 3, 6 y 11, a salir del problema de la esclavitud de Satanás, el problema del ego, el problema del engrandecimiento del ser humano, de que lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me apetece es más importante que cualquier otra cosa. Es restaurar el Evangelio en el campo, ayudando a la gente que tiene problemas espirituales, que están oprimidas por el diablo, aquellas personas que están en idolatría, que están en misticismo, que están en cantidad de problemas de magia y adivinación que hay en el mundo. Es que salgan de esa corriente o de cualquier corriente que Satanás haya establecido, independientemente de cuál sea, pero que son todo oscuridad. Es también levantar a los remanentes que conquistan el futuro. ¿Qué tenemos que ayudarles a hacer a los jóvenes y a los niños desde pronto? Que ellos puedan confirmar la palabra en su vida. Es decir, que ellos puedan experimentar el Evangelio en su vida y llegar a esa confesión y ese convencimiento personal, como por ejemplo nos hablaba Paula con su hija. Ha tomado la decisión, quiero bautizarme de una forma consciente, de una forma madura, de una forma real, es decir, quiero testificar de que yo no soy la misma persona, de que yo soy una persona nueva en Cristo. Es ayudar a los remanentes desde pequeñitos, durante toda su vida, a que ellos puedan confirmar solamente la palabra en su vida, sino que ellos puedan ver en el mundo el problema que hay, que ellos puedan ver la corriente de este mundo, puedan ver la sociedad y la cultura, no como algo atractivo a lo que sumarse o que experimentar, sino que vean realmente lo que hay detrás y vean a las personas del campo. Y a mí, esto me pasaba.
Yo cuando era adolescente veía a mis amigos, a personas de alrededor con problemas. Problemas en el hogar, problemas personales, miedos, inseguridades. Veía a mis amigos o a personas a mi alrededor que pasaban por depresiones, pasaban por dificultades enormes, no tenían buena relación con sus familias, discutían, peleaban, era difícil. Personas que tenían problemas espirituales, tenían ideas a veces incluso suicidas. Había personas por ahí también que contaban que veían espíritus y veían muertos en su casa. O sea, cosas horribles. Y yo, claro, pues veía y entendía de alguna forma, aun siendo jovencito, lo que había en otros lugares era lo que yo no tenía en mi casa. Y no es que mi hogar fuese perfecto, ni mucho menos, pero éramos un hogar que teníamos el Evangelio. Y como los otros hogares no tenían el Evangelio, y yo entonces veía la diferencia entre estas personas. Y yo tengo respuesta, yo tengo paz, yo tengo seguridad, y todos ellos viven con mucho miedo. Pero claro, una cosa es verlo y otra cosa es tomarlo como mi campo personal. Y pude ayudar de alguna forma, pudimos ayudar un poco por aquí y por allá, pero claro, ahora visto desde la distancia y desde la perspectiva, ay, yo hubiese podido hacer muchas más cosas. Y yo ahora pienso, mira, lo que le podía haber dicho a esta persona, lo que le podía haber dicho a esta otra persona, qué hubiera podido, cómo hubiera podido ayudar en este caso. Pero no lo hice. De ahí que yo ahora piense, tenemos que ayudar a que los remanentes puedan confirmar la palabra del Evangelio y puedan entender cuál es la misión de su vida. Es decir, no, ¿qué quieres ser de mayor? Ay, pues yo quiero ser policía, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser médico, abogado, arquitecto. Que ellos puedan decir, me da igual, yo quiero ser un evangelista. Yo quiero ayudar a la gente en el campo. Ahora, Señor, como tú quieras, que yo pueda hacerlo a través de mi talento para los negocios, a través de mi talento intelectual como un buen profesor, a través de mi talento para la arquitectura, para la medicina, lo que haga falta. Pero al final, la finalidad, la misión de la vida de una persona no es alcanzar la estabilidad y la plenitud como individuo, con tu familia, tu hogar, tu trabajo, tu economía. No, es ser un evangelista. Es decir, ayudemos a que los remanentes se aferren a la palabra y puedan levantarse como obreros del mañana. ¿Con qué contenido? Y con esto ya terminamos. Éxodo 12, de 12 al 14. ¿Cuál es ese contenido? Es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es el recordatorio, como dice Éxodo, capítulo 12, ¿de qué? De que esa última plaga, ese último problema que iba a vivir Egipto, que era la muerte de los primogénitos, Satanás no la iba, perdón, Satanás, el pueblo de Dios, Israel, no la iba a experimentar porque iba a estar la sangre de ese cordero que iban a todos a sacrificar puesta en la entrada de sus hogares. La muerte, la destrucción, no va a entrar en el hogar, en la vida de aquel que la sangre de Cristo ha cubierto. ¿Entendemos lo que se estaba ya preparando y de lo que ya se estaba hablando? Pero bueno, de esto ya está hablando hasta Génesis capítulo 3, cuando Dios tiene que tapar la vergüenza, la culpa, tiene que tapar la acción de estar en contra de Dios y de lo que ha surgido de contra de Dios a través de la muerte de un animal para cubrir su desnudez. Esto ya Abel lo entendía. Por eso el sacrificio de Abel era reconocido y era aceptado por Dios. El mejor, los mejores animales tienen que ser para el sacrificio en mi lugar, no lo que me encuentre en el campo, como hizo Caín. Y ahí los corazones también eran diferentes. Dios vio el corazón de Abel, pero también vio el corazón de Caín, y Dios aceptó a Abel y a su sacrificio, y como dice la palabra, no aceptó ni a Caín ni el sacrificio de Caín. Porque nosotros ahora entendemos la Pascua. Ay, Señor, tú te estabas refiriendo al Cristo y estabas preparando a tu pueblo para la llegada de Cristo, y ya estabas hablando del Evangelio. Deuteronomio 6 de 4 a 9. Es la transmisión de qué?
Señor es uno, absoluto, único es nuestro Dios. Tenéis que transmitirlo a qué? En todo lugar, en todo momento y a vuestros hijos. ¿Qué quiere decir? Recordemos esas palabras. Cuando salgáis, cuando entréis, por la mañana, por la noche, al acostaros. Decídselo a vuestros hijos, transmitidlo. La transmisión del pacto en los hogares. Es la bendición y la respuesta que se halló en Mizpa. Primera de Reyes 7 del 1 al 15. ¿Cuál es? Samuel hablándole al pueblo y diciéndoles, no podéis seguir de la misma forma en la que lo estáis haciendo porque no estáis encontrando respuesta y por culpa de esto estáis siendo conquistados por los filisteos. ¿Qué es lo que dijo Samuel? Volved otra vez al Señor, volved, quitad toda la idolatría, quitad toda la mochila, todo lo que tengáis en vosotros, reconducid vuestra vida hacia el pacto de Dios otra vez. Y dice la palabra que mientras que Samuel estaba en el ministerio de profeta, aunque también era sacerdote y también era juez, dice la palabra que ninguna de sus palabras cayó a tierra. Tuvieron respuesta. Y, además, que mientras que estaba Samuel, los filisteos no pudieron con Israel. ¿Por qué? Porque Israel volvió al pacto. Dotán, Segunda de Reyes 6 del 8 al 24. Ejército asirio va a por Eliseo, precisamente. Rodea a Dotán. Sale el discípulo de Eliseo. Madre mía, maestro, señor, vienen a por nosotros, estamos perdidos, un ejército, nos van a conquistar, nos van a atrapar, nos van a matar. ¿Qué dice Eliseo? Ora, Padre, déjale que pueda ver la realidad espiritual que nos rodea. ¿Cuál es la realidad espiritual que nos rodea? De pronto ve, Giezi, ejércitos de ángeles de carros de fuego a su alrededor. ¿Qué es lo que ve? No estamos rodeados. Es decir, el problema no lo tenemos nosotros por el ejército asirio. El problema lo tienen ellos. El problema lo tienen ellos. Y Dios hace que se queden todos ciegos. ¿Y qué es lo que hace Eliseo? Los reconduce a todo el ejército como un rebaño de ovejas y los lleva, seguramente no a todos, por lo menos a los principales dirigentes de ese ejército, y los lleva delante del rey. Y el rey mira a Eliseo y dice, bueno, ¿qué hacemos con estos? ¿Qué hacemos ahora que me los estés aquí ciegos? Aunque ya de pronto Dios les había dado la vista y se habían dado cuenta de dónde estaban. ¿Qué hacemos con estos? Dice Eliseo, mira, vamos a dejar que se vayan, les damos un poco de comer, que ya han aprendido la lección. La respuesta de Dotán, estamos cubiertos, los remanentes están cubiertos, tienen ejércitos de ángeles, tienen al Dios Todopoderoso a su alrededor. Tienen que entender estos mensajes, tienen que entender Isaías 62 del 6 al 12. Guardas 24 horas orando, luchando espiritualmente, meditando en el Evangelio. Este es el contenido, entre otro tanto que podríamos estar hablando, pero esto es la esencia que tenemos que experimentar nosotros y tenemos que ayudar a que los remanentes puedan experimentar. Así que hermanos, os bendigo en el nombre de Jesucristo para que nos podamos levantar con la respuesta del monte del Calvario, que a través de ese acto cambia nuestra condición, cambia nuestra esencia, pero también cambia nuestra relación con el Padre y nos hace obreros, como hemos leído al principio, Juan capítulo 15, que somos obreros escogidos por Dios. Y como dice el propio Jesucristo, el propio apóstol Juan, no es que nosotros hayamos escogido amar a la gente, es que Dios nos ha dado primero el amor y nos ha obrado primeramente. Y esto es la esencia del Evangelio. No que yo haya hecho algo, sino que Dios me lo ha regalado. No es que la salvación la haya conseguido yo, es que es un regalo de Dios. En otras palabras, es que el Evangelio es Dios comenzando, es Dios tomando la iniciativa, es Dios viniendo al ser humano para salvarnos. Y esto nos hace tener todas estas respuestas. Así que nosotros, teniendo esa imagen en pantalla,
Eh, Dentro del Evangelio tenemos la respuesta de la Pascua. Nuestra vida ya está comprada por la sangre de Cristo. Punto. Tenemos además la respuesta de vivir una forma íntegra, familiar, este Evangelio que podamos transmitir mañana, tarde y noche. Es volver una otra vez, dejando atrás lo viejo, dejando atrás lo innecesario, lo que no es bueno, incluso entorpece al Evangelio, que nos centremos en ese movimiento de Mizpa que fue recuperar el pacto y vivir solo por el pacto. Es esa respuesta de Dotán. Tenemos al Dios Todopoderoso al de nuestro lado. ¿Qué vamos a temer? Y que podamos estar como guardas 24 horas en esa concentración y esa labor espiritual. Padre, gracias porque en el monte del Calvario restauramos nuestro problema espiritual, restauramos aquello que nos separaba de ti, restauramos esa distancia, Padre, inasumible para nosotros, incapaz el ser humano de salvarla, pero Padre, tú lo hiciste. Tú nos hiciste tus amigos. Tú satisfaciste, Padre, ese problema y también, Padre, nos justificaste delante del Padre. Tú, Señor, nos has entregado esa victoria espiritual en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias porque a partir de ahí nosotros tenemos toda bendición, toda respuesta y tenemos también, Padre, todo poder en nuestra vida. Gracias por esta nueva identidad. Gracias también por esta autoridad que tú nos has dado como obreros del evangelismo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.